Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la corrección del examen de selectividad de Andalucía 2025 de la asignatura de Geografía. Tenemos a la izquierda de la pantalla el examen tal cual y a la derecha también, pero lo tenemos corregido. ¿De acuerdo? Os dejaré un enlace en este vídeo para que el que quiera descargárselo, pues bueno, pues ahí lo tiene con las soluciones directamente, en los comentarios. Obviamente solamente voy a entrar en lo que son las respuestas cortas, porque las respuestas de gran desarrollo, como sabéis, salen directamente del temario y por lo tanto lo podéis consultar en vuestro libro, en los apuntes, en el material que hayáis trabajado durante el año. Bueno, el primer bloque, el bloque A, que es donde aparece el glosario, tenemos 8 definiciones y de esas 8 vamos a ver a lo que se refiere cada una. La primera es la relación existente entre la representación reducida de una distancia sobre un mapa y su tamaño real sobre el terreno. Bueno, pues esto es la escala en un mapa. ¿Mm? La segunda, el embolsamiento de aire frío rodeado por aire más cálido debido a una profunda ondulación de la corriente en chorro polar, ya esto nos está indicando obviamente que se trata de una depresión aislada de niveles altos o dana, ¿de acuerdo? Esta que se desplaza y avanza hacia latitudes más cálidas y se nos coloca pues generalmente en la zona del Mediterráneo, con unos fuertes chubascos y tormentas especialmente virulentas como las que hemos vivido. ¿Vale? Todos los años suele caer, no falla. ¿De acuerdo? Es típica del otoño, finales de verano, otoño y sobre todo en la costa mediterránea. Pero bueno, también se puede dar en otras zonas de España, en la costa cantábrica en muchísima menor medida y el suroeste, bueno, el sureste y el sur peninsular. Las danas se pueden colocar, a veces las confunden con borrascas, pero realmente el proceso de generación de una dana y de una borrasca no es exactamente el mismo. Pero bueno, de acuerdo, pasamos, aquí tenemos la dana, ¿vale? La C, que es tipo de bosque en el que las plantas o formaciones vegetales que lo componen mantienen la hoja todo el año. Bueno, con esto ya nos está diciendo obviamente dónde es. ¿Por qué es típico de la región biogeográfica mediterránea? Porque se necesita guardar obviamente la hoja el máximo tiempo posible hasta que se proteja a la que van a hacer, que viene justo debajo. ¿De acuerdo? Lo típico de la encina, el alcornoque o en general coníferas, ¿de acuerdo? Como el pino. Entonces, pues bueno, esto es el bosque perennifolio. Parte de una explotación agrícola cultivada con técnicas de rotación, que queda temporalmente sin cultivar, nada, se entiende, con el objetivo de que se regenere el suelo de forma natural durante ese tiempo. Eso es lo que la técnica del barbecho. ¿De acuerdo? La E. Cría y cultivo de especies animales y vegetales acuáticas, con fines comerciales fundamentalmente. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que se denomina la acuicultura. Tipo de pesca realizada con barcos de medio y gran tamaño equipados técnicamente y que suelen salir en pequeñas flotillas a lugares alejados del litoral por un periodo de varias semanas, ¿de acuerdo? Con lo cual deben iniciar un proceso de conservación del pescado con instalaciones frigoríficas a bordo. Entonces aquí se nos está haciendo referencia a lo que es la pesca de altura, porque la de bajura está cerca de la costa y todos los días vuelven a, a la costa, ¿de acuerdo? Vuelven a casa. Proceso que consiste en el traslado de todos los centros de trabajo específicos de una empresa o parte de ellos a determinadas áreas o países que presentan menores costes de producción con el objetivo de obtener mayores beneficios la empresa es una práctica habitual que se denomina deslocalización, que es, pues eso, llevarse determinadas plantas que son más costosas de mantener en ciertos países a otros
en los que los sueldos son más baratos o los requerimientos tipo financieros son también más bajos. Compañías mayoristas que integran todas las fases del negocio turístico, que organizan el turismo nacional, pero sobre todo el internacional, y manejan paquetes turísticos que incluyen estancias, visitas, viajes, etcétera. Son los turoperadores o turoperadores, pero con una O, ¿de acuerdo? Bueno, turoperadores. Con esto ya hemos resuelto lo que son las definiciones y nos vamos a el bloque B, el desarrollo teórico y práctico del bloque B, que incluye ejercicios desde el punto de vista de la geografía física, de los cuales elegimos uno. Nosotros tenemos resueltos todos, ya lo he dicho, menos la última de las preguntas, que obviamente pues con consultar en el manual vale. Entonces empezamos por el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Vamos a irnos, vamos a sacar el mapa primero para que lo veamos, ¿de acuerdo? Aquí, el ejercicio 1. Indique ordenadamente los nombres de las unidades de relieve numeradas y señale el dominio litológico más extendido en ellas. En este caso, pues podemos ver que el 1 es la meseta y el dominio, la submeseta norte, el dominio más extendido en ellas, si lo vemos, es el, el amarillo es el arcilloso, ¿de acuerdo? El silíceo es el verde y el calizo es el rojo. En este sentido, pues obviamente el 1, lo más extendido de la submeseta norte, es un territorio arcilloso y ya está, con eso es el más extendido que está. No hace falta indicar mucho más. Eh, Trazando una línea vertical que atraviesa la península de norte a sur, ¿qué comunidades autónomas situadas total o parcialmente al oeste de esa línea tienen todo o una parte de su territorio asentado sobre el dominio litológico silíceo, que es el verde? ¿De acuerdo? Granitos, pizarras, cuarcitas, gneiss, que es el típico. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles son? Pues Asturias, Castilla-León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Con eso ya, obviamente, ya lo hemos nombrado. Eh, los relieves insulares. Pues bueno, los relieves insulares vais al libro y obviamente los podéis nombrar. Y ahí se acaba la duda. ¿De acuerdo? Indique de norte a sur 4 ríos de la vertiente mediterránea española. Bueno, pues vamos aquí. 4 ríos. Pues tenemos en las cuencas internas catalanas, por ejemplo, el río Ter, en Gerona, el Llobregat, en Barcelona, el Ebro, en Tarragona, el Mijares, en Castellón, Turia, Júcar, en Valencia, el Segura, en Murcia, y después nos encontramos con el Almanzora, el Andarax en Almería o el Guadalhorce en Málaga. Y con eso, pues bueno, elegimos exclusivamente los que nos piden, que son 4 ríos, de norte a sur, ¿de acuerdo? De norte a sur. Explique las causas de la diferente extensión superficial de las cuencas hidrográficas de la vertiente atlántica frente a la vertiente mediterránea. Bueno, eso es relativamente sencillo, es algo que habéis visto en la evolución del relieve de la península y que se relaciona directamente con los ríos. En la época terciaria, cuando se está desarrollando la orogenia alpina, la península, digamos siguiendo un eje noroeste-sureste, va a bascular, hundiéndose suavemente en el Atlántico y levantando las costas mediterráneas. En ese momento, la mayor parte de los ríos que nace en lo que es el sistema ibérico y las estribaciones
de lo que, bueno, de lo que va a ser el sistema ibérico y de las estribaciones de lo que son los sistemas béticos, todos esos ríos, la mayoría de los ríos, al inclinarse, dejan de salir hacia el Mediterráneo y empiezan a salir hacia el, el Atlántico, haciendo un gran recorrido, porque obviamente la meseta es mucho más ancha desde esta zona, de acuerdo, desde una zona muy cercana al Mediterráneo. Por eso, obviamente, pues el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir hacen un grandísimo recorrido. El resto de ríos, salvo el Ebro, que es el único que se mantiene, llevan un recorrido de tramo mucho más corto porque nacen muy cerca de las montañas, todos los ríos en general mediterráneos, y bueno, los pequeños atlánticos que tenemos aquí, por ejemplo, en Huelva. Pues, los demás, obviamente, el único que destaca un poquito más largo es el Miño con su afluente el Sil. Pero por lo demás, eh, que tiene un recorrido, pues bueno, mucho menor en comparación con lo que es Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. ¿De acuerdo? Y simplemente es por eso. La basculación en la época terciaria de la península, y por eso obviamente se hunden los valles gallegos formando lo que se conoce como rías. Eh, y seguimos uso y aprovechamiento de las aguas. Bueno, pues eso ya vais a vuestro libro y ahí obviamente pues lo veis. Si pasamos a lo que es el ejercicio 3, entramos en lo que es demografía, ¿de acuerdo? Que es ya la geografía humana. Y vamos a ver en el ejercicio 1 el números que aparecen en el gráfico, y decir cómo se ha comportado, eh, digamos que los números que aparecen en el gráfico, la base del modelo demográfico antiguo, y explicar el comportamiento de España en esos elementos implicados. ¿De acuerdo? Y la segunda sería indicar con el números que aparecen en el gráfico, el moderno, ¿eh? El modelo, el comportamiento demográfico moderno, y describir sus características. Y eso, pues bueno, lo podemos ver, lo tenemos desarrollado aquí, de manera que, vamos a ver, aquí, el modelo demográfico antiguo, que es el tramo 1, altas tasas de natalidad y mortalidad. Por lo tanto, no hay un crecimiento natural. ¿De acuerdo? Destacado. Es muy escasito. Nacen muchos, pero mueren muchos. La esperanza de vida es corta, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe todo eso? Pues fundamentalmente a que se sigue con un modelo antiguo en el cual se tenían muchos hijos, porque tener muchos hijos es un valor económico. Fundamentalmente es una estructura rural que se ha seguido manteniendo, con valores como una alta religiosidad, eh, la inexistencia de métodos anticonceptivos, farmacológicos, ¿de acuerdo? Y sobre todo la mortalidad catastrófica, una elevada mortalidad infantil, que consecuencia en general, pues la mala alimentación, guerras, epidemias, de acuerdo, subnutrición o malnutrición. ¿Mm? Eso es lo que va a frenar el crecimiento demográfico y sobre todo ya lo que determina la gente, digamos, más sana o que llega a un periodo de la vida más elevado, pues se marcha, emigra, con lo cual obviamente, pues bueno, la población que queda pues tiene una corta esperanza de vida y la media no supera los 35 o 40 años, lo cual es muy poquito. Eso no quiere decir que con 40 años se mueran, sino que obviamente la media de toda la gente nos traza una esperanza de vida corta. El régimen demográfico moderno, que es a partir del año 75, digamos incluso pasado los años 80, que es los números 4 y 5, tiene bajas tasas de natalidad y también de mortalidad. Por lo tanto, el crecimiento también es bajo. Incluso en la fase 5 nos aparece un crecimiento negativo. Es típico de los países desarrollados con alta calidad de vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues aumenta el nivel de vida, la mujer se incorpora generalmente de forma ya total al mundo laboral,
La edad de matrimonio se ha retrasado, con lo cual la tenencia de hijos disminuye considerablemente, hasta desaparecer incluso. El uso general de anticonceptivos y la preocupación por una mejor formación, atención a los hijos y calidad de vida, lo que hace es tener menos. Y obviamente la desaparición en líneas generales de conceptos religiosos. Todo ello lleva a que hay unos cambios socioeconómicos y culturales que favorecen todas estas bajas tasas en general de crecimiento demográfico. También la mortalidad infantil, la mortalidad general bruta han disminuido considerablemente, lo cual obviamente se debe a un desarrollo de una sanidad pública. En general crece la mortalidad en periodos muy cortitos o puntuales, la mortalidad bruta, porque obviamente al haber un índice de envejecimiento mayor, llega un momento en el que obviamente las personas fallecen y hay momentos en los que se concentran esas defunciones, pero no porque la esperanza de vida sea menor, porque obviamente estamos en un país en la que superamos los 80 años, estamos entre 83 y 85, 86 años la esperanza de vida en este país, ¿vale? De las más altas de Europa y del mundo, ¿de acuerdo? La fase 4 se corresponde al momento de mayor crecimiento de la población española, debido a la baja natalidad. ¿Por qué? Pues primero, la esperanza de vida. Nacen pocos, pero no mueren con la gente, con lo cual obviamente, pues bueno, el porcentaje de mujeres que están en edad fértil es superior, aunque tengan menos hijos. Y también porque obviamente aunque nazcan menos, la población se mantiene, con lo cual va engrosando la demografía y además, sobre todo, la entrada de inmigración que proporciona pues, un dinamismo no solo económico, sino también demográfico. Y repunta la natalidad. Es una especie de segunda transición demográfica para algunos autores, ¿vale? Que a partir del 2008 se frenó debido, pues bueno, a las crisis y después se complicó en el 2020. La estructura y composición de la población española, pues eso lo veis en vuestros libros, ¿de acuerdo? Y seguimos con el 3. Vamos a poner aquí la gráfica del 3, la red urbana española, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que nos pide. La red urbana española indique cite las aglomeraciones urbanas que tienen entre medio millón y 1,5 millones de habitantes. Bueno, son las que están en verde, de 500 a 1,5 millones. Exclusivamente nos pide estas, con lo cual pues son las que vamos a nombrar, que son Bilbao, ¿de acuerdo? Y está en el eje Cantábrico y del Ebro. Zaragoza en el eje del Ebro. Valencia en el eje Mediterráneo. Y Sevilla en el eje del Guadalquivir y Málaga en el eje del litoral mediterráneo andaluz o Mediterráneo sur, Mediterráneo andaluz generalmente, que es una especie de doble eje, ¿de acuerdo? Que va, en este caso, de Almería a Huelva, el del sur, y el Guadalquivir, pues de Jaén hasta también el Atlántico. Eh, Describa y caracterice tres de los ejes urbanos que aparecen reflejados en el mapa. Bueno, reflejados en el mapa está el gallego, el cantábrico, el del Ebro, el Mediterráneo y el doble andaluz. ¿De acuerdo? Pero también podemos comentar que hay más ejes. Bueno, está el de Madrid, que incluiría Madrid y su extensión hacia otras localidades, pero bueno, los podemos ver, los tenéis desarrollados aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, pues bueno, elegimos tres, que los que aparecen en el mapa, que son estos tres. Yo os he puesto aquí todos, ¿de acuerdo? No está Madrid, ¿de acuerdo? Aquí os he señalado los que aparecen, gallego, cantábrico, del Ebro, Mediterráneo y el doble andaluz, ¿de acuerdo? Pero os he puesto también Madrid, los ejes urbanos periféricos, aquí tenéis el gallego, ¿vale? Está dedicado al comercio y el transporte,
Y lo que intenta es comunicarse mucho más con Madrid, por eso aumentan las comunicaciones, pero también con el Cantábrico. Sería, obviamente todas estas conexiones son difíciles por toda esa estructura montañosa que tenemos aquí, pero bueno, intenta, ¿de acuerdo? Intenta la comunicación y está acá La Coruña y Vigo, son los principales enclaves. ¿M? Pero bueno, ahí lo tenéis. El eje gallego, el Cantábrico, Oviedo, Gijón, Avilés, lo que se llama ahora la ciudad Astur. Bueno, intentan unificar Gijón, Oviedo y Avilés. Tienen ahí además el aeropuerto metido entre Gijón y Avilés. Y a unos cuantos minutos, bueno, a 20 minutos de Oviedo o a un cuarto de hora de Oviedo, tampoco es demasiado. Pero bueno, intentan unificarlo como para crear una ciudad. Pero bueno, ese sería uno, ¿de acuerdo? Comunicando con Santander y Bilbao, sobre todo. ¿M? Y después estaría, pues bueno, la comunicación con el entorno San Sebastián y Vitoria, en el cual se incluirían incluso ciudades como Burgos o León dentro de esa periferia y Pamplona dentro de esa periferia del eje cantábrico. ¿De acuerdo? Es interesante, también entraría Logroño, aunque lo tiene mucho más interesante con Zaragoza por el eje del Ebro. ¿De acuerdo? Está, está ahí en los bordes digamos, entre el Ibérico y el Valle del Ebro. El eje mediterráneo, de acuerdo, que, que va desde Gerona hasta Cartagena, es muy interesante, es el más dinámico posiblemente. ¿De acuerdo? Además con mucha industria, muy diversificada, una gran cabecera como es Barcelona, ¿de acuerdo? Y además que no solo maneja industria diversificada de todo tipo, generalmente aunque hay industria pesada, sobre todo en Tarragona, hay mucha industria ligera, que es la de consumo, y eso moviliza eh, mucho las inversiones, la economía, se desarrolla además el turismo, que es también gracias a esa inmensa inversión que se ha hecho y se ha diversificado la economía en esta zona, pues permite que sea muy dinámico, todo muy dinámico, ¿de acuerdo? Además conecta con el eje del Ebro, ¿de acuerdo? Y que permite también conectar en el fondo con Madrid, Zaragoza, Barcelona. Vale, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Francia. ¿De acuerdo? Que sería el otro. El del Ebro, pues conecta ciudades desde Bilbao a ciudades muy interesantes como Vitoria, Logroño, con Zaragoza y llega hasta Tarragona. Y Tarragona, obviamente, pues bueno, muy cerquita, es un gran apoyo de obviamente todo lo que se desarrolla en Barcelona. Entonces, también es dinámico, obviamente, y bueno, pues digamos que tiene una posición de intermediación. Zaragoza, además de absorber población de las otras de las otras dos provincias y de la suya propia, es la ciudad que está creciendo más, ha superado a Sevilla, con lo cual a Málaga en la posición en cuanto a población, y obviamente está en una posición muy interesante porque hace de intermediario de Madrid con Barcelona, de Bilbao con Barcelona y pues bueno, está ahí en medio. Esa intermediación es quizá lo que más se destaca. Y el eje andaluz, que es doble, después veremos que hay ejes interiores, lo he puesto pues para que lo sepáis, para que lo veáis, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? El eje andaluz, que es doble, que es vale, bastante interesante, ¿de acuerdo? De Almería a Huelva por el litoral, muy dinámico, especializado en turismo, comercio, agricultura tecnificada, industria básica y se relaciona con el eje mediterráneo. Está muy relacionado porque está muy relacionado Almería con Murcia y obviamente permiten esta conexión. Por un lado, todo esto obviamente está, digamos, al igual que el Mediterráneo, con una gran inversión en servicios terciarios, sobre todo turísticos, pero también con una agricultura tecnificada que va desde Huelva hasta Almería, con muchísima salida comercial y que obviamente se deja notar.
bastante. Y después con una industria básica que se desarrolla sobre todo en Cádiz, ¿de acuerdo? Eh, Algeciras es un puerto con un grandísimo peso y además pues tiene unas refinerías importantes y es la entrada de gas a la península del que viene del Magreb, etcétera. ¿De acuerdo? Y el Guadalquivir, que va desde Jaén hasta la costa, y en el que destaca obviamente Sevilla, aquí destacaba Málaga, ¿no? En el del litoral, aquí destaca Sevilla. Eh, es menos dinámico, está especializado en actividades agrarias, el Valle del Guadalquivir es enormemente productivo, mucha industria local y el turismo. ¿Con quién se relaciona? Pues bueno, gracias a las vías de comunicación de alta velocidad con Madrid y con Extremadura, ¿de acuerdo? Aunque el contacto quizá principal sigo diciendo que debiera ser el Málaga-Sevilla y que obviamente los intereses de estas dos ciudades en cuanto al transporte, primero para facilitar el resto de intercambios, debiera estar hecho ya. En que entre Sevilla y Málaga no se tarde en 2 horas y media o más en comunicarse, no solo por coche, por tren, que sea mucho más rápido, con lo cual obviamente los intereses tanto de una como de otra ciudad convergerían y sería muy interesante sobre todo para lo que es Andalucía, ¿de acuerdo? Pero también para el resto del país, obviamente. Pues las inversiones crecerían enormemente y se desarrollaría la comunidad mucho mejor. Y además, con mejora de las comunicaciones, mejorarían las inversiones en cualquier punto de Andalucía. El interior peninsular no hay ejes urbanos integrados, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay las que se benefician porque tienen cerca, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, pues obviamente tienden a crecer y se quieren unificar. Por ejemplo, de Madrid a Valencia o Alicante, aquí está Albacete, que estaría encantado de que aquí hubiera un eje que obviamente creciera, el de Valladolid con La Coruña, que son al fin y al cabo los ejes de transportes que se crean, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto como no aparece, simplemente lo he puesto para vuestra información. La tercera pregunta es la estructura y el plano de la ciudad, que podéis consultarlo en los apuntes. Y con esto hemos terminado el examen, que no lo veo excesivamente complicado, sinceramente. Eh, lo veo bastante bien. Bastante bien. Es un examen asequible, las definiciones eh, no están demasiado rebuscadas ni son demasiado complicadas, puede que se pueda fallar alguna en un momento dado, pero el resto son bastante asequibles, con lo cual es un examen, pues bueno, no se diferencia tanto de los que venimos haciendo de otros años. Y con esto, pues me despido hasta el próximo.